Bueno, feliz sábado a todos. Gracias por venir de nuevo hoy aquí y espero que al menos estos momentos antes de empezar, los intermedios, sirvan para que os vayáis conociendo entre vosotros. Os recomiendo que no solo habléis con los que conozcáis, sino que intentéis también hablar con las personas que no os conocéis de nada, porque eso os va a nutrir a todos, ¿vale? Ya vimos ayer la importancia del tema, un tema que desde luego nos es vital a todos y nos va a ser vital dentro de muy pocos años. Pero me gustaría empezar con un texto. No sé si tenéis Biblia y lo queréis seguir conmigo. Está en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y nos dice así: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Al principio, cuando uno lee esto, puede decir: ¿y esto qué tiene que ver con lo que tratamos aquí de la fiesta de tabernáculos? Ayer vimos la importancia de la fiesta de los tabernáculos con el retorno de Cristo. Va totalmente ligado. Y esto que acabamos de leer es algo que va plenamente ligado a la segunda venida de Cristo en tabernáculos. Es el momento en que los justos, ¿qué tendrán? ¿Qué van a heredar? La vida eterna y posteriormente la tierra nueva. Pero los otros, los impíos, los prevaricadores, van a quedar desarraigados. Desarraigar, ya sabéis lo que significa, ¿eh? Raíces fuera, por tanto se acabó. Cuando una planta la extraéis del suelo, si sus raíces ya no vuelven a estar en la tierra, ¿qué sucede? Se pudre, se muere, desaparece. Pues así será el fin de los que no van a ser salvos. Pero por el otro lado, los elegidos para ser pueblo de Dios y que han querido ser pueblo de Dios, estos van a ser salvos. Y fijaos cómo los nombra como rectos, perfectos. ¿Somos rectos y perfectos ahora? No, pero tenemos esas ganas de serlo, ¿no? ¿Y Dios cómo nos ve a nosotros? ¿Como rectos y perfectos ahora o no? Él sabe que no somos rectos y perfectos del todo, ¿verdad? Pero gracias al sacrificio de Cristo por nosotros, cuando nos mira, ve a Cristo en nosotros. Por tanto, nos ve así, rectos, perfectos. Fijaos cómo al rey David, que después de hacer lo que hizo, que todos lo sabemos, qué barbaridad, ¿no? Un adulterio con asesinato incluido, etcétera. ¿Y cómo termina siendo considerado? Como una persona justa, recta. ¿Cómo puede ser? Pues porque Dios conoce los corazones y cuando pedimos perdón y lo pedimos de verdad, el Señor perdona. Y sabéis, esa es la mejor terapia que cualquier ser humano puede tener. Si las consultas de psiquiatras, psicólogos y demás fueran basadas todas en la Biblia y en hacerles entender a la gente el mensaje de Dios, ¿cuántas personas no dejarían también su enfermedad física que les conlleva el tener una situación mental de agobio por saber que hay cosas que han hecho mal y no sienten dónde recurrir, a quién ir? La salvación del alma me refiero a lo más interno del hombre, es muy necesaria y solo la podemos conseguir con el Señor. Y saber que eso es nuestra solución, que nuestro gran Dios es la solución a través del sacrificio de Cristo aplicado a nosotros, ¿no nos hace sentir alegres? Saber que nos da la vida eterna sin merecernos nada, ¿no nos hace felices? Pues con esa felicidad vamos a iniciar el tema, la segunda parte de la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y me gustaría que vieseis esta ilustración, porque en el fondo es un poco lo que vamos a ver hoy. Una cabaña, una estructura hecha con ramas y 4 cosas, pero que sirve como cobijo, tabernáculo, algo que te cubre. Y si miráis a la derecha,
unos utensilios que son con los que se construía esta cabaña. Hoy veremos un poco todo esto, cómo funcionaba, y vamos a recurrir, ya os dije ayer, no a escritos súper inspirados, no, a costumbres judías que lo pueden llegar a explicar tanto judíos como también cristianos que siguen un poco todo este tema. Sean católicos, sean protestantes, vamos a sacar lo mejor de todo ello para tener el conocimiento sobre esta fiesta de tabernáculos, que realmente cuando vamos conociendo cada vez más nos va a impresionar más aún. Ya os decía que hoy vamos a tener bastante lectura, por tanto, bueno, pues espero que hayáis dormido bien, porque ya sabéis que cuando leemos la lectura cansa, y os va a dar por pegar un cabezazo al de al lado. Vamos a leer esto, y me gustaría que estuvieseis muy atentos, porque veréis que en medio de la lectura tendremos que hacer una serie de comentarios, porque vamos a extraer cosas importantísimas. Sukkot, en hebreo, significa cabañas o tabernáculos. Es una festividad judía llamada también precisamente fiesta de las tiendas o cabañas o de los tabernáculos, que se celebra a lo largo de 7 días en Israel, del 15 al 22 de Tishrei, en septiembre-octubre. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cómo? ¿No era el 25 de diciembre? No, eso es mentira, ese es el de Tammuz. O sea que nos han llevado engañados tantísimos años y todos, mira, Jesús nació el 25 de diciembre y cantamos villancicos y esas cosas, ¿no? Pues no, Jesús no nació en diciembre. Nació precisamente en esta época. Y ya veremos más cosas al respecto, porque todo esto tiene su importancia también al final para el cómputo de todo, Sukkot, tabernáculos, es la fiesta de la cosecha del otoño. Ayer lo estábamos hablando, que es ¿cuál? ¿De la parte de la lluvia tardía o la temprana? Es la temprana, y ya sabéis que nuestro esquema mental parecía que era otro. En ella se rememora las vicisitudes del pueblo judío durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales, simbolizada por el precepto de morar en una cabaña o suká. ¿Cuándo hicieron esto ellos? Pues claro, tenían que deambular por el desierto. ¿Y qué tenían que hacer deambulando por el desierto? Pues vivir como podían. Bueno, pues esto es lo que esa fiesta simbolizaba cuando estaban deambulando por el desierto. ¿Camino a dónde? A la tierra prometida, Fijaos una vez más el paralelismo con nosotros cuando Cristo vuelva, A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Dios por 7 días, como describe Levítico 23:34, que es lo que vimos ayer. Pues bien, parece que en esta fiesta tienen lugar 2 episodios importantes de la vida del Señor. Y ahora os lanzo la pregunta: ¿se os ocurren 2 episodios de la vida del Señor Jesucristo relacionados con la fiesta de tabernáculos? Ahora os pongo un compromiso, Sí, fijaos que es una cosa que desconocemos muchas veces. Y hoy vamos a descubrir cómo algo de lo que vimos ya ayer, aquí también se nos cuenta y se nos da una serie de detalles importantísimos. El rito del agua. Cuando hablamos de rito de agua, ¿el agua os lleva a alguien mentalmente en comparativa? ¿A una persona? A Juan el Bautista. ¿Y quién más? ¿Cómo? La peña de Oreb. ¿Y a quién más? Ahora hablo de persona, no de objeto solo. ¿El agua de vida quién es? Es Jesucristo. Vale, pues ahora ya tenemos un concepto. ¿Y en qué momento aparece eso? Vamos a verlo. Hay un relato de la vida del Señor en relación a esta fiesta. Nos lo cuenta San Juan en el capítulo 7. Por cierto, me gustaría que vieses esta imagen. No sé si la percibís muy bien, esta de aquí, porque es el lugar donde precisamente accedían por aquí,
descendían y aquí había una cuestión de agua. Esto aún se puede visitar en la actualidad y son de los tiempos memorables ya. Vamos a ver esto. El Señor que ha subido en oculto a la fiesta de los tabernáculos y el último día, el más solemne de la fiesta, nos describe Juan 7:37, segunda parte, probablemente mientras tiene lugar el rito de las aguas, nos cuenta Juan que Jesús en pie gritaba: el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Esto lo pronunció Jesús precisamente cuando subió de modo oculto a la fiesta de tabernáculos. Él no se manifestó, de repente aparece cuando ya está allí, porque decían, y no viene nunca, no viene nunca. Todo esto lo veremos en los escritos de Lenguay, porque es sumamente interesante. Y de repente aparece Jesús durante la fiesta de tabernáculos, el último día, y se levanta en pie y en voz potente dice esto a todos. ¿Os imagináis el revuelo? ¿Creéis que cuando él dijo esto, todos los fariseos y demás que conocían muy bien las Escrituras no se daban cuenta que él estaba haciendo referencia a un relato del tiempo de Moisés, cuando el pueblo cruzaba y algo surgió de una peña, agua a montones, y el pueblo vivió gracias a eso? Los fariseos sabían que si Jesús decía esto, él se estaba equiparando a ser el Señor que aparecía en el Antiguo Testamento. ¿Y creéis que eso les hacía ilusión a los fariseos y demás? ¿Lo buscaban para qué? ¿Para darle las gracias por expresar estas cosas? Le buscaban todo para matarlo, ¿eh? Mirad qué más nos dice. Bueno, por cierto, ¿os dais cuenta? Ahora ubicamos ese episodio en este momento. Y a veces no somos conscientes, ¿no? Nos imaginamos que Jesús va haciendo cosas, pero no sabes en qué momento determina las cosas en concreto. Y recordad, Jesús no hacía nada al azar, cada cosa en su tiempo. Por algo dijo esto en ese momento. Estas palabras de Jesús se encuentran en el marco del rito de la fiesta, consistente en tomar agua de la fuente de Siloé. ¿Os suena esto? Para llevar una ofrenda de agua al templo en los 7 días que dura la fiesta. El séptimo día los sacerdotes daban 7 vueltas. Qué curioso, ¿eh? ¿Por qué tenían que ser 7, eh? ¿Qué pasa? ¿Que buscaban marearse dando tantas vueltas? Justo 7. Jericó daban 7 vueltas. ¿Por qué? Es que el Señor por toda la Biblia nos estaba anunciando el momento de su retorno, por toda la Biblia. Bueno, pues vamos a ver más de esto. El séptimo día los sacerdotes daban 7 vueltas en torno al altar con la vasija de oro antes de derramar el agua sobre él. En un principio, la fiesta era una súplica para implorar la lluvia, tan necesaria en una tierra amenazada por la sequía. Pero más tarde el rito se convirtió en una evocación del agua que Dios hizo brotar de la roca para los judíos durante su travesía del desierto. Fijaos, en el fondo es siempre ir al agua de vida, porque era su necesidad. Sin agua y vida, imposible. Es interesante notar precisamente que todos esos rituales no se hacían porque sí, todos tenían una significación. Y a veces y eso pasa, cuando uno lee quizás por primera vez la Biblia, o incluso durante más años, que cuando llega a esos episodios de Levítico, Números, y empiezas a leer esos rituales, dices, ¡buah! Me lo salto, qué rollo, Y resulta que no nos damos cuenta que allí se nos estaba dando unas indicaciones que tenían que ver en la persona de Jesús y que tendría una trascendencia muchas veces que iba más allá de la primera venida. Sigamos avanzando. El agua que brota de la roca, en fin, se fue transformando cada vez más en uno de los temas que formaban parte del contenido de la esperanza mesiánica. ¿La esperanza mesiánica qué era? Esperar al Mesías que llegara. Moisés había dado a Israel pan del cielo y agua de la roca. En consecuencia, también se esperaban del nuevo Moisés, del Mesías, estos 2 dones.
Bueno, ya lo sabemos que Moisés, aparte de ser un personaje literal que existió, se aplicaba mucha simbología de él a quien sería el Mesías, a Jesús después. Jesús responde a esa esperanza con las palabras que pronuncia casi como insertándolas en el rito del agua. Él es el nuevo Moisés. Él mismo es la roca que da la vida, concluirá San Pablo escribiendo en 1 Corintios 10, 3 y 4 y Apocalipsis 22, 1 aparece también esto. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. El hombre creyente y que ama con Cristo se convierte también en un pozo que da vida. Esto se puede ver perfectamente en la vida de los santos, que son como un oasis en torno a los cuales surge la vida. ¿Sabéis de dónde está extraído esto? Solo leer esta parte final ya nos da toda la indicación. ¿Quién cree en los santos? ¿La Iglesia Católica? Sí, de aquí ya no, pero la Iglesia Católica sí los cree. Y esto es interesante, porque ya veis, estamos utilizando el escrito católico, pero nos está diciendo una verdad. Y cuando algo es bueno debemos aprovecharlo. ¿Qué hacía Pablo cuando hablaba con los atenienses? ¿No hablaba también de filosofías y demás y citaba escritores de sus costumbres, sus creencias? Y él aprovechaba la parte positiva y lo aplicaba. Pues nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno, como siempre. Es cierto que hay que ir con un cierto cuidado también, porque no podemos tragarnos todo como si fuera cierto. Hay que mirarlo todo. Ahora nos estamos dando cuenta que cuando Jesús se alzó en ese momento de la fiesta de tabernáculos, con ese rito de agua, estaba anunciándose a él mismo delante de todo el pueblo que era el Mesías, que era el famoso yo soy de los tiempos de Moisés. Imaginaos la reacción de la gente. Las personas se daban cuenta que él estaba haciendo referencia a algo muy importante, pero como os decía, fariseos, saduceos y demás, y los que buscaban la muerte de Jesús, vaya que se dieron cuenta. La construcción de las tiendas. ¿Cómo se hacía esta construcción de las tiendas? Por cierto, sabéis que esto siguen haciéndolo los judíos, ¿no? Cuando llega septiembre-octubre, cuando les llega la festividad, Jerusalén se llena de tiendas y muchas otras partes. Mirad cómo hacen las cosas. Existe otro acontecimiento en la vida del Señor que parece ocurrió también en la fiesta de los tabernáculos. Otro episodio. ¿Recordáis algún otro episodio? Y es verdad, ocurrió en tabernáculos. Ayer hablamos de él. Mirad qué nos dice aquí. Se trata del relato de la transfiguración. Ahora vais a ver el relato de la transfiguración con una perspectiva realmente importante. Esta vez seguimos a San Marcos en el capítulo 9. Elías y Moisés se aparecen a Jesús. Los 3 discípulos están impresionados por la grandiosidad de la aparición. Ya estuvimos hablando en las conferencias también. Qué casualidad que también fueran 3 los discípulos, ¿no? Siempre indicándonos ese tercer milenio, el retorno de Cristo. Sienten la proximidad de Dios en Jesús y perciben su propia miseria. Marcos 9:6 dice, estaban asustados. Bueno, es que no debería ser para menos, ¿no? Ver una transfiguración de Jesús y que se aparecen Moisés y Elías, pues te tienes que quedar un poco tieso, ¿no? Y entonces toma Pedro la palabra, para variar, ese hombre tan impulsivo, aunque en su aturdimiento dice, no sabía lo que decía. Y eso lo dice el texto bíblico, no sabía lo que decía. ¿Cómo que no sabía lo que decía? Pues sí, porque con su forma impulsiva decía cosas que le salían enseguida, pero no era consciente realmente de la magnitud de lo que estaba diciendo. Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Chozas, cabañas, tabernáculos. ¿Os dais cuenta cómo ahora ya asociamos el concepto? ¿Qué iban a hacer? Enramadas, dice también el texto. ¿Y por qué dice Pedro allí vamos a hacer esas casitas? Una para cada uno.
¿Qué pasa? ¿Que con una no tenían suficiente para todos? ¿O por qué hacía falta hacer una casita allí? Pues vamos a ver más cosas al respecto. ¿Tienen que ver estas palabras con la fiesta de las tiendas, en cuyo día final tuvo lugar la aparición? Pues vaya que se tiene que ver. Algunos, como Harmut Hesse, lo discuten y piensan que el auténtico punto de referencia sería Éxodo 33:7, segunda parte, donde Moisés montó fuera del campamento la tienda del encuentro, sobre la que descendió después la columna de nube. Se tratarían pues de tiendas del encuentro. Pero entonces, ¿por qué hacer 3 tiendas? ¿Bastaría con una? Es una buena reflexión. En efecto, cuando se considera la interpretación mesiánica de la fiesta de las tiendas en el judaísmo de la época de Jesús, cuadra mejor la idea mesiánica de la construcción de 3 tiendas por parte de Pedro. ¿No hay forma de poder bajar alguna persiana más por allí? No, aquí no hay, ¿no? Vale. No lo debéis ver muy bien, ¿no? La letra, ¿sí? Bueno. Las tiendas, afirma Dienelu, citando a Riesenfeld, no eran solo el recuerdo de la protección divina en el desierto, sino lo que es más importante, una prefiguración de los Sukkot divinos en los que los justos vivirían al llegar el mundo futuro. Interesante, ¿eh? Lo que está diciendo. Pues parece que el rito más característico de la fiesta de las tiendas, tal como se celebraba en los tiempos del judaísmo, tenía relación con un significado escatológico muy preciso, o sea, de cumplimiento profético en un futuro muy concreto. En efecto, la epifanía de la gloria de Jesús, sigue Danielu, es interpretada por Pedro como el signo de que ha llegado el tiempo mesiánico. Pedro, evidentemente, ya veía la correlación. Jesús se transfigura, aparece Moisés, Elías, llega el tiempo mesiánico. Una era ya para que el Mesías mande por sobre todos y ponga su imperio en la tierra. Sí, esa era la relación del pensamiento judío. Nosotros, como ya vivimos 2000 años después de eso, esos conceptos a veces se nos van. Pero Pedro no expresa esto solo porque sí. Él tiene una correlación de conceptos al ver lo que tiene delante. En efecto, la epifanía de la gloria de Jesús, sigue Danielu, es interpretada por Pedro como el signo de que ha llegado el tiempo mesiánico. Y una de las características de los tiempos mesiánicos era que los justos morarían en las tiendas, cuya figura era la fiesta de las tiendas. Pedro pensó que las realidades prefiguradas en los ritos de la fiesta se habían hecho realidad. La escena de la transfiguración indica la llegada del tiempo mesiánico. Y la palabra se hizo carne y habitó y acampó entre nosotros. Fijaos cómo a veces una traducción, una sola palabra, que las dos traducciones pueden ser correctas, nos da un matiz que de repente nos abre una vislumbre tremenda. Cuando dice y habitó entre nosotros, es también y acampó entre nosotros. ¿Y cómo acampó? En un tabernáculo, claro, en la fiesta de los tabernáculos. Y eso lo dice Juan 1:14. Siguiendo esta idea, Gregorio de Nisa dice que la fiesta de las tiendas siempre se había celebrado, pero no se habían hecho realidad. Pues la verdadera fiesta de las tiendas, en efecto, no había llegado aún. Pero precisamente por eso, según las palabras proféticas, en alusión al Salmo 118:27, Dios, el Señor del universo, se nos ha revelado para realizar la construcción de la tienda destruida de la naturaleza humana. Bueno, está escrito por este señor esto, ¿eh? Atendiendo al relato de Éxodo 33:7, las palabras: se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Se formó una nube que los cubrió. Una vez más, ¿qué nos estaba indicando esto, Y son textos que cuando los lees, los cubrió, vale, piensas, vale, pasa la nube y ya está, ¿no? Se queda allí encima, pero es que todo estaba dando una significación a la propia fiesta y a Jesús, por tanto.
aluden claramente a la nube sagrada, el signo de la presencia de Dios mismo, la Shekinah. ¿Qué era la Shekinah? ¿Lo recordáis? Es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Dónde? ¿Sobre dónde? Sobre el arca de la alianza. Allí es el trono de Dios, donde se sentaba. Bueno, es la sensación, ¿no? La nube sobre la tienda del encuentro indicaba la presencia de Dios, pero ahora es Jesús mismo la tienda sagrada sobre la que está la nube y desde la cual cubre ahora con su sombra también a los demás. Todo eran simbologías ¿de quién? De Cristo. Escuchadlo. Aquí se aprecia de nuevo claramente la relación con la subida de Moisés al Sinaí que hemos visto al principio como trasfondo de la historia de la transfiguración. Porque estas palabras de escucharlo, que es mi hijo amado, ¿en qué momento es? En la transfiguración. Moisés recibió en el monte la Torá, la palabra con la enseñanza de Dios. Ahora se nos dice con referencia a Jesús, escuchadlo. Harmut Hesse, al comentar la escena, dice: Jesús se ha convertido en la misma palabra divina de la revelación. Los evangelios no pueden expresarlo más claro y con mayor autoridad. Jesús es la Torá misma. Son comentarios sumamente acertados. Y sean católicos o sean de donde sean, cuando una cosa es cierta y nos da una vislumbre muy interesante, la debemos aceptar para nosotros. Una última cosa. Si aprendemos a interpretar así el contenido del relato de la transfiguración como irrupción y comienzo del tiempo mesiánico, podemos entender también las misteriosas palabras que Marcos incluye entre la confesión de Pedro y el relato de la transfiguración. Y añadió: os aseguro que algunos de los que aquí presentes están no morirán hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Por tanto, ¿qué estaba simbolizando esa aparición de Jesús y y Moisés y Elías a sus lados? Y Jesús transfigurado. ¿A dónde iba a llevar ese concepto? A la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa esto? Anuncia Jesús quizás que algunos de los presentes seguirán con vida en su parusía, en su venida, en la irrupción definitiva del reino de Dios, ¿o acaso preanuncia otra cosa? Rudolf Pesk dice: ha mostrado convincentemente que la posición de estas palabras justo antes de la transfiguración indica claramente que se refieren a este acontecimiento. Se promete a algunos, los tres que acompañan a Jesús en la ascensión al monte, que vivirán una experiencia de la llegada del reino de Dios con poder. La transfiguración, cuando Pedro y los demás están allí, estaba simbolizando precisamente todo esto, la segunda venida de Jesús. Y ellos vieron en vida la llegada del reino de Dios, en simbología de lo que sería la segunda venida. Yo no sé si esto recuerda algo, alguna cita de Ellen White, que dice: algunos de los que están aquí, ¿qué dijo? ¿Suena esta cita de Ellen White? ¿Os suena de algo esto? Los que sois adventistas de hace años. En un discurso de ella, dice: algunos de los que están aquí, ¿qué dice? Estarán en pie cuando Cristo vuelva. Y había gente que pensaba lo mismo. Uy, entonces quiere decir que Jesús vendrá cuando los que están allí están vivos. Y hubo un famoso pastor que mucha gente sigue, que era adventista y ahora ya no, dice esto, que en la gente que había en la sala había algún bebé, y ese bebé pues ahora tiene o debería tener ya no sé cuántos años, y que por tanto va a ver la venida de Cristo. No, esa aplicación no funciona así, por más que lo diga cierto pastor. Esto no funciona así. Esa gente se irían todos a la tumba, como la mismísima Ellen White. Pero ayer lo estuvimos viendo. ¿Qué va a suceder antes del retorno de Cristo? Pues que esa gente que aceptó y predicó el mensaje de la segunda venida de Jesús desde 1844 vivirán la resurrección especial antes, las primicias una vez más.
y estarán vivos y se juntarán a los 144.000 que no han pasado por la muerte. Fijaos cómo a veces seguir a según qué señores diciendo cosas tiene su peligro, porque nos van poniendo conceptos erróneos. Y si esperáis que una persona viva 130 años o 140, pues lo tenemos claro. Jesús vendrá, ya sabemos cuándo, y esas personas ya no están en vida, y si queda alguno no va a durar tanto. ¿Y creéis que en plena persecución va a haber algún anciano de 100 y pico de años que ni lo tocarán? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Quiénes van a ser los que van a aguantar durante la persecución final? ¿Habéis leído los escritos de Ellen White y habéis utilizado la lógica? Van a ser personas jóvenes de mediana edad, alguno un poco mayor, pero que esté en muy buena forma, porque el resto, ¿quién se va a tirar al monte? Si te van a perseguir y si no te puedes ni mover, pues sabéis, hay personas que cuando se dan cuenta por lógica que evidentemente te van a coger, te van a hacer lo que quieran, si Dios lo permite, pues eso les asusta y prefieren decir que Jesús vendrá antes del 2031, porque no quieren pasar por eso y quieren hacer pues su propia doctrina sí o sí para quedarse contentos y felices, autoengañándose, y así, no, es que Jesús vendrá antes. Pues no, señores, si la hemos de palmar, si hemos de morir, eso nos tiene que hacer pensar a nosotros, pues, vaya rollo, como no voy a estar vivo cuando Jesús venga, ya no me importa nada. No, señor, nuestro concepto debe ser, pues hay muchos que estarán vivos quizás en ese momento y otros se morirán como yo. A ellos también hay que darles el mensaje para que se preparen. Si no llegan vivos, que acepten ya a Cristo en sus vidas de verdad y den el mensaje también a otros y muchos puedan ser salvos. Pero ¿por qué ese egoísmo de querer vivir hasta el final si ya tienes una edad que sabes que vas a llegar hecho un rábano? Bueno, pues haremos todo lo posible, pero hemos de ser conscientes de nuestras limitaciones. Eso sí, como dice Ellen White, debemos procurar ser de los 144.000, por tanto debemos cuidarnos tanto como podamos a todos los niveles, físico, mental, espiritual. Es duro, pero es la realidad. Y el cristiano no puede vivir de ciencia ficción, debe pisar en los pies en el suelo para poder estar algún día con los pies arriba. Pues esta es la realidad. ¿Y sabéis por qué muchos no aceptan el retorno de Cristo en 2031? Pues muchos porque ya tienen una cierta edad y no quieren pasar por esa situación. Lo que debemos hacer es prepararnos para que en cualquier momento podamos afrontar la situación en la que Dios nos ponga. Y eso debe ser lo primordial. En fin, ya habéis visto, esto es un escrito católico y nos da una enseñanza tremenda. Pero ahora vamos a enlace judío. Ahora sí, nos adentramos ya directamente en cuestión judía. Y hablan de Sukkot, 7 días en una cabaña. Algunos utensilios y objetos que tienen, los veis aquí representados, el candelabro de 7 brazos, que aquí, no sé si los contáis, ¿cuántos brazos veis al candelabro? 9. ¿Y por qué? ¿Por qué no tienen 7? Si era de 7. Esto lo hemos explicado en alguna conferencia, por tanto ya podéis repasarlas, que ya lo encontraréis. Todo esto tiene que ver con otra festividad judía también, y un momento histórico de ellos, y que a ellos no les gusta mostrar el candelabro de 7 brazos porque lo ven casi como un sacrilegio. Bueno, esto aparte. Pero veis que también hay frutas por allí y una mesa donde todos se juntan a comer. ¿Esto lo veis un momento de pena, de tristeza, o lo veis un momento de estar bien? Claro, si hay comida se suele estar bien, ¿no? Bueno, si te gusta la comida, claro, si no. Mirad esto que pone aquí. Es un enlace judío en México. O sea, este es vuestro país, Luego de las altas fiestas viene Sukkot, una festividad de 7 días, 8 en la diáspora, caracterizada por las Sukkot que construimos al aire libre y las 4 especies que agitamos juntas cada día. ¿Qué es esto de las 4 especies que agitamos juntas cada día? Vamos a verlo.
Sukkot es una festividad de gran alegría, en la que expresamos nuestra completa confianza en Dios y celebramos nuestra certidumbre de haber recibido un buen juicio para el año siguiente. Paralelismo mental, ¿os viene algo a la cabeza? Un buen juicio para el año siguiente. Ha habido un juicio investigador y has sido salvo. Por tanto, el año siguiente, hablando de frutas, va a ser la pera, ¿eh? Va a ser una pasada impresionante. Claro, la salvación, la vida eterna. Durante toda la semana de Sukkot comemos, dormimos y compartimos en la Sukkah, recordándonos que, 1. Los israelitas vivieron en cabañas durante los 40 años de deambular por el desierto. Esto normalmente en las películas, cuando veis toda la historia de los 10 mandamientos y demás, ¿habéis visto que haya tiendas montadas así como...? No suele aparecer, ¿verdad? Pero es la realidad. Por eso conmemoraban la fiesta así. Dios es nuestra verdadera protección, así como protegió a los israelitas en el desierto con las nubes de gloria, que también cubrían, ¿no? ¿De qué cubrían la nube? ¿Cuándo salía la nube? ¿Por la noche? ¿Cuando andaban por el desierto o...? Cubría del sol, porque imaginaos en el desierto, pues para quedarse fritos 40 años así, qué morenitos quedarían, ¿no? Y la nube los cubría. Tabernáculos, tenían techo, estaban salvaguardados. Las 4 especies. Ahora vamos a ver en qué consiste esto de las 4 especies. En Sukkot se nos ordena agitar las 4 especies, cada una denotada por su belleza especial. 1. La primera especie, etrog. Y diréis, ¿y esto qué es? ¿Tenéis aquí de etrogs? ¿Lo habíais oído? Pues como yo, ¿no? Etrog, a mí que me cuenta, ¿no? ¿Qué es esto? La cidra, una fruta con fragancia que posee una gruesa cáscara blanca. A menudo es cosechada del árbol cuando todavía está verde y luego madura y se torna amarillo brillante. Es algo muy parecido a un limón, pero no es un limón. 2. Lulav, la rama de palmera, que es definida como bella por tener una forma recta y hojas firmemente unidas. Todo esto es lo que utilizaban, ¿eh? ¿Os suena de algo en la Biblia una palmera? ¿Y relacionado con una mujer? ¿Os suena una mujer y una palmera? De nada, ¿no? Cuando os lo diga supongo que ya os va a sonar. Porque no era una mujer y una palmera, sino que era una mujer con nombre de palmera, Tamar. Tamar significa palmera. Y era una chica, se ve que esbelta, espléndida, no sé qué, como una hoja de palmera. Para ellos esto era una belleza muy campestre. Ahora quizás lo definirías de otro modo, pero para ellos Tamar era una chica pues alta y así, ¿no? 3. Adás, la rama de mirto, que tiene un hermoso patrón de 3 hojas, curioso, que sea de 3 hojas, saliendo desde el mismo punto a lo largo de toda la rama. Y 4. Arabá, la rama de sauce, que debe tener hojas alargadas con una punta fina. Con una punta fina, alargada. ¿Os suena de algo alargado con una punta fina? La lanza, ¿no? Todas las cosas tienen su significado, El lado traspasado de Cristo, Todo siempre apunta a Jesús. Siempre hay ese sentido en todo. Y mirad qué hacen con todos esos objetos. Juntamos todas las ramas. 2 ramas de sauce a la izquierda, una rama de palmera en el centro y 3 ramas de mirto a la derecha. Las levantamos junto con el etrog, ese tipo de limón, y las agitamos en todas las direcciones como un símbolo del dominio de Dios sobre toda la creación. Fijaos, esto lo hacen en tabernáculos. Y diréis, bueno, dominio sobre toda la creación. ¿Por qué? En tabernáculos. ¿Por qué?
Toda la creación son los 4 puntos cardinales. ¿Sí? Por tanto, nos está simbolizando que cuando Cristo vuelva, Él estará por el dominio absoluto del mundo entero. Con esos gestos que hacían, estaban anunciando todo esto, el retorno de Cristo, que va a ser para todo el mundo. Las 4 especies son agitadas todos los días, a excepción del Shabbat. Interesante, ¿eh? En la sinagoga, durante la recitación de las plegarias de alabanza de Jalel. La recitación de Jalel es seguida por Hoshanot, en donde todos circulan alrededor de un rollo de la Torá puesto sobre la bima. Fijaos, todos circulan alrededor. Círculo. ¿Cuántas veces hemos hablado en Puertas Dimensionales sobre la importancia de los círculos? Porque todo estaba representando precisamente al acercamiento de Cristo. Y la Torá, ¿no hemos visto antes que la Torá y Jesús es lo mismo? Por tanto, dando vueltas alrededor de Cristo. Ese es nuestro centro. Embellecer la mitzvah consiguiendo las mejores especies disponibles es una tradición especial. En última instancia hay requisitos específicos para que sean válidas para cumplir la mitzvah. Fijaos que ellos tienen todo, que tiene que ser así con todo detalle, ya sabéis esas formas tan concretas de cada cosa, ¿eh? Como los detalles son muchos y técnicos, no se recomienda que busques las tuyas en el bosque. Esto ya son sus normas, ¿eh? Particularmente el etrog, que puede ser fácilmente confundido con un limón, aunque cuando veáis imágenes veréis que tiene como unos pliegues mucho más pronunciados que un limón. Compra un set completo de un distribuidor confiable y así hacen el negocio de paso, ¿no? Tu tienda local de libros de judaísmo debería tener un set de las 4 especies con un sello rabínico certificando su validez. Como siempre, esto nos recuerda un poco esos procederes que Jesús ya decía siempre de no añadáis leyes sobre lo que ya hay, siempre recargando las cosas. Bueno, pues va por aquí. Lo que sí es cierto es que esto nos da que pensar, porque ellos querían ser muy estrictos en el cumplimiento de las cosas haciéndolas bien. Y a veces nosotros eso también lo llevamos todo un poco así, ¿no? Bueno, a veces hay que aprender lecciones. Ahora nos habla de la sukkah. Construir tu propia sukkah es una excelente actividad para compartir con tu familia y amigos. ¿Creéis que solo lo hacía uno, la tiendecita? Se juntaba toda la familia. Ayer vimos una ilustración para iniciar el tema donde se veía una familia de esos tiempos antiguos colaborando todos para levantar la tienda. La sukkah debe tener al menos 70 por 70 centímetros. Puede estar construida en un patio, en el balcón de un departamento o hasta en la espalda de un elefante. Sorprende, ¿no? Tu sukkah necesita tener al menos 2 paredes completas y una pequeña parte de una tercera. Las paredes pueden ser de cualquier material, siempre y cuando sean lo suficientemente robustas para soportar un viento normal. Pues claro, si sopla mucho, pues hala, todo... Las paredes deberían ser de al menos 96 centímetros de alto, pero no más altas de 9,6 metros. Fijaos cómo dan toda una serie de instrucciones que sorprenden, ¿eh? Y mirad la proporción, 96 centímetros de alto como mínimo. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que es una tienda para qué? ¿Para gnomos o para niños, no? Es muy bajita. Pero luego nos hace la proporción, saca la coma y nos lo pone en 9,6 metros. ¡Wala! Más de eso no. Pero claro, sería enorme esa tienda, ¿no? Para antediluvianos prácticamente. No hace falta que construyas paredes especialmente para la sukkah. Puedes utilizar el costado de un edificio o hasta un cerco de arbustos. Y si puedes encontrar un área que ya está cerrada por 2 o 3 paredes, entonces tu trabajo será mucho más fácil. Claro, solo tienes que taparlo. Ya está. Cubrirlo. El material del techo, shag, deberá estar hecho de algún material que crece del suelo. Las normas, ¿eh?
Por ejemplo, ramas y hojas, pero no metal. Si estás utilizando tablas, no pueden tener más de 40 centímetros de ancho. ¿Y eso Dios se lo dijo, que tenía que ser así? Además, el material debe estar desconectado del suelo en la actualidad. Es decir, no puede ser un árbol que todavía está plantado con sus raíces en el suelo. Esto significa que nada puede estar colgando por encima. Pues nos decía que no puede ser ni un árbol, ni una canaleta, ni un equipo de aire acondicionado, etcétera, por allí encima. Tiene que ser solo lo que ellos dicen. ¿Esto por qué no puede haber nada por encima? Porque está significando que es quien te cubre. ¿Quién es? Es Dios, es nuestro Señor. Por tanto, por encima de Él no puede haber nada. Hay cosas que tienen una comprensión, pero luego, claro, cuando te dicen esto tiene que ser de estas medidas, no sé qué, no sé cuánto, claro, ya es su exceso de celo, ¿no? Como tantísimas veces ha pasado. Judaizar, sí. Fijaos también que dice que nada de metal, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Os imagináis, por ejemplo, a los hebreos cuando salieron de Egipto con planchas metálicas y ahí iban haciendo su tiendecita? No, claro, era con lo que era. Por tanto, desechan todo eso. El techo debe estar lo suficientemente cubierto para dar más sombra que sol durante el día, pero debería ser lo suficientemente abierto para que las estrellas sean visibles a través de él durante la noche. Interesante, ¿eh? ¿Qué conceptos les dan? Para poder apreciar en todo momento ¿el qué? El cielo, sí, todo lo que hay arriba. El material del techo solo puede ser agregado después de que está ubicada la cantidad de paredes requerida. Como la sucá es designada como tu hogar por los próximos 7 días, es costumbre decorarla. Mucha gente cuelga frutas y flores desde el techo y pega pósters de Jerusalén y otros temas judíos en las paredes. Evidentemente esto no lo hacían antes porque no tenían fotografías, ¿no? Pero en fin, ya veis su detalle de hacerlo todo muy acogedor, bello, austero, pero bello. También es tradicional recibir a los 7 pastores de Israel. Y ahora, bueno, allí decimos vais a flipar. No sé si aquí utilizáis esa expresión, ¿eh? Vais a alucinar con lo que ellos creen al respecto. Recibir a los 7 pastores de Israel. Y dices, ¿quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José y David, como invitados, ushpisin, en nuestra sucá durante toda la festividad. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde salen? ¿Cómo entran? ¿Están vivos? Bueno, algunos sí. Moisés está vivo. El resto, que sepamos, sigue estando enterrado. Y ellos dicen que están allí en presencia. Bueno, suena una cuestión un poco extraña, ¿no? Puesta allí dentro de estos conceptos. Pero fijaos, son 7 pastores de Israel para ellos, con lo cual están haciendo una afinidad con el relato bíblico, como dándole la aceptación de perfección. Más tradiciones de Sukkot. Es una mitzvah especial regocijarse en Sukkot. Por esta razón, los días intermedios de Sukkot se caracterizan por celebraciones llamadas Simchat Bein HaShoevah, conmemorando las libaciones de agua que eran ofrecidas en el templo durante Sukkot. Volvemos una vez más a ese episodio de la vida de Jesús. La festividad de Sukkot está relacionada directamente con el agua, ya que es el día del juicio universal respecto a las bendiciones de lluvia e irrigación para el año venidero. Fijaos, yo no sé si son conscientes o no. Primero, ya hemos visto que el agua simbolizaba a Cristo. Ellos no aceptaron a Jesús como Mesías. Por tanto, siguen haciendo esto esperando que aparezca ¿quién? El Mesías. Y ahora me pregunto, imaginaos cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, que es la consumación de el gran engaño.
hará algo por Jerusalén. Hará algo que tendrá significación con el agua, y los judíos caerán de 4 patas en el gran engaño, creyendo que realmente es el Mesías. Y aceptarán a Satanás como su Mesías, creyéndose que es el Salvador. ¿Y los cristianos qué van a creer? Porque, ¿sabéis? La mayor parte de cristianos no creen en la segunda venida de Jesús tal como nosotros. ¿Qué va a suceder? Ellos dirán: ha vuelto nuestro Señor, es la segunda venida. ¿Pero qué creen? Pues que habrá 1000 años en la tierra, donde el Señor reinará. Y Satanás lo tiene bien para cautivar a judíos y a cristianos, por malinterpretar las Escrituras. ¿Qué jugada maestra la de Satanás tiene preparada? Impresionante. ¿Y cuántos cristianos son sionistas? ¿Cuántos apoyan toda esa cuestión? Son millones. ¿Sabéis que esas personas, si no aceptan el auténtico mensaje, se van a perder engañados? Es muy fuerte. Y pueden ser ahora aparentemente muy buenas personas, pero si no aceptan la verdad del mensaje, se les acabó. Van a ser rechazados por Dios, porque van a aceptar al plagista, al copiador de Jesús. Eso es una responsabilidad para nosotros, Debemos advertirles de estas cosas, aunque ahora nos tomen por locos, pero debemos decirles todas las cosas que van aconteciendo o irán aconteciendo para que reaccionen, que cuando pasen se den cuenta que eso es verdad y dirán: pues entonces lo otro también será verdad. No me están engañando esta gente, se están jugando la vida eterna. Pero mirad, dice, ya que es el día del juicio universal respecto a las bendiciones de lluvia e irrigación para el año venidero. Una vez más, ¿va asociado a qué? Para el año venidero, esa lluvia temprana. Es curioso, porque la lluvia tardía, cuando se derrama el Espíritu Santo con toda su fuerza, ¿qué va a suceder? Pues que el mensaje va a llegar a todo el mundo. ¿Pero quiere decir que eso va a ser en un día? No va a ser en un día, durará un tiempo. Por tanto, resulta que el tiempo transcurrirá hasta llegar a tabernáculos y entonces aparecerá Jesús. Hay un dato interesante. ¿Sabéis? En las últimas noticias que he podido observar en la zona de Israel, han estado con una sequía inmensa. Estaban muy mal a nivel de agua, por las cosechas, por todo. Y un gran rabino instó a todo el pueblo a orar, a toda la nación, para la bendición del agua, para poder vivir todos, porque si no la cosa sería terrible. Bueno, ha pasado el tiempo desde esas oraciones y, respuesta divina o no, lo que está claro es que empezó a llover y llover hasta inundaciones. Y bueno, agua ahora ya han tenido hasta por de sobra, ¿no? Pero ellos, fijaos, saben que el agua es bendición, para ellos es vital. Viven en una tierra muy seca, salvo raras excepciones. Para ellos el agua es vida. Qué interesante sería para ellos mostrarles que esa agua de vida sigue siendo Cristo. Y a ellos hay que darles el mensaje a los judíos, porque hasta que el mensaje no llegue a todos los judíos, el fin no va a llegar. Y luego, los que de ellos acepten se van a unir al resto del pueblo de Dios de todas partes del mundo, y el fin llegará. ¿Y qué hacemos para dar el mensaje a los judíos? ¿Hacemos algo de verdad? Muy poco, Sukkot también es un tiempo de bendición universal para todos los pueblos, simbolizados por las 70 ofrendas adicionales que se ofrecían en el templo durante la festividad, que correspondían a las 70 naciones del mundo. Interesantes sus conceptos, ¿no? 70. ¿Por qué 70? Como siempre, ya sabéis, en los números hebreos, el 0 aquí pinta poco, tiene la importancia del 7. Y en consecuencia es la perfección una vez más. Y recordad también, Jesús dijo algo sobre el perdón.
No digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, dando aún más hincapié al respecto. Por tanto, una bendición que llegará a todo el mundo. El libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, es leído en Shabbat durante Sukkot. El tema de Eclesiastés es la vana persecución de placeres mundanos en contraposición a la búsqueda espiritual eterna. En realidad, la frágil construcción de la Sukkah nos recuerda que las posesiones materiales son transitorias. Interesante lección, ¿eh? Y lo leen en sábado esto. Ya sabéis que cuando leéis Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Te afanas por la vida, por conseguir esto, lo otro, te preocupas por... Y resulta que, ¿para qué? Si al cabo de 4 días o menos, ¡pam!, ya desapareces del mapa. Trabaja para la eternidad, que eso es para siempre. Y por eso las cabañas de Sukkah, como dicen ellos, eran cabañas simples, hechas de un modo tan sencillo como efectivo, pero para denotarles que su vida, su mundo, su centro no debía ser lo que se hacía aquí, sino esperando lo mejor en el cielo. Es una lección tremenda. El 7º día de Sukkot es llamado Hoshana Rabbah, que se caracteriza por la procesión, mirad una vez más, de los 7 circuitos alrededor del Abimá con las 4 especies en la mano. O sea que van con las 4 especies que antes hemos visto y dan ¿cuántas vueltecitas? ¿Cuántos círculos? 7. Círculo. Una vez más. Recordando la puerta dimensional que se abrirá cuando venga nuestro Señor. Círculo. Y 7, siempre relacionado al 7. Perfección, pero también el que 6.000 años de historia y vuelve Cristo en el 7º milenio, al inicio. La procesión culmina con el aporreo de la rama de sauce en el piso. Cosa sorprendente, ¿no? Cogen la rama y ¡boa, boa!, le dan en el suelo. Hoshana Rabbah es conocido como el día del sello final del juicio que comenzó en Rosh Hashanah. En Hoshana Rabbah, algunos tienen la costumbre de leer el libro de Deuteronomio y permanecer despiertos toda la noche estudiando Torah. ¿Pero os habéis fijado el detalle que nos dice aquí? Hoshana Rabbah es conocido como el día del sello final del juicio. Interesante, ¿eh? Porque nos está diciendo que aquí ya estás sellado y ya sabes si vas a ser salvo o no. Porque como no estés sellado y en vez del sello de Dios tengas la marca de la bestia, ya estás. Fijaos, y esto se expresa curiosamente en ese último día de la fiesta. Importante, ¿eh? Grandes lecciones estamos extrayendo de aquí. Esto no pasa en Pascua, ¿eh? Esto pasa solo en tabernáculos. Shemini, Hatzeret y Simjat Torah. Y mirad qué vamos a destacar de aquí. Inmediatamente después de Sukkot hay una festividad más llamada Shemini Atzeret, literalmente el 8º día de asamblea. ¿Os acordáis que ayer estábamos hablando de ese 8º día, ¿no? Con lo que va a significar para nosotros llegar ya al cielo. Este es un tiempo para cesar la ajetreada actividad de la temporada de fiestas y simplemente saborear la relación especial con Dios antes de meternos en la temporada de invierno. La temporada de invierno. Gran significación esto. El invierno suele ser una época dura. Bueno, aquí yo desconozco el clima que tenéis en invierno, pero si vais a los inviernos donde vivimos nosotros, o las zonas de Israel, que están bastante aproximadas en su alineación, los inviernos pueden ser muy duros, muy fríos, y en consecuencia se está agradablemente bien. Bueno, quizás la gente que está esquiando y tiene leña en el fuego se lo pasa muy bien, pero si tienes que trabajar fuera cualquier cosa lo pasas fatal, no disfrutas precisamente. Es un momento muy duro. ¿Y qué va a ser un momento duro? ¿Para quién va a ser un momento duro todo eso? Pues va a ser para los no salvos. Para ellos ha llegado un invierno
con menos horas de luz, o sea, nada, la vida, todo se ve más mermado. Y es que va a ser la perdición de los impíos. No habrán sido salvos, van a vivir, no vivirán, estarán muertos como en un invierno. Y ahora nos dice esto: es una festividad separada de Sukkot. Por esta razón recitamos la bendición de Shehayanu nuevamente, y la obligación de morar en la Sukkah ya no aplica. Allí se acaba, ya no hay más fiesta, ya no hace falta más tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios habitará con nosotros y nosotros con el Señor. Ya está, ya se ha acabado eso, esa situación. 7 días de viaje y llegamos allí, patam, la alegría inmensa. Entramos en el cielo, en la Canaán celestial. ¡Qué preciosidad! Tabernáculos iba apuntando todo el camino a esto. Cada día, y al llegar al último, esto. Es maravilloso. En Shemini Atzeret se recita Yizkor en la sinagoga. El día siguiente es Simchat Torah, que celebra la finalización y nuevo comienzo del ciclo anual de lectura de la Torah. Empiezan de cero. En la sinagoga se sacan del arca todos los rollos de Torah y la congregación baila. ¿Cuántos círculos? 7 circuitos en medio de gran alegría y cantos. Ya es el desfase total de alegría, ¿eh? Y dan 7 circuitos. Todo nos estaba llevando a la alegría del retorno de Cristo. Todo. En Israel, Simchat Torah se celebra el mismo día que Shemini Atzeret. Y nos dice que tengas un alegre Sukkot. Nosotros no celebramos esto, no lo celebramos. Pero sí que podemos celebrar la significación, porque doctrinalmente sabemos lo que todo esto significa, y nos tiene que dar la esperanza que en pocos años esto va a ser una realidad para nosotros. Y lo que ellos siguen haciendo sin el concepto claro de lo que están haciendo, nosotros sabemos que lo que hacen y lo que hacían antes nos sigue dando una lección y una esperanza. En 13 años llegamos a la consumación de toda esta simbología de esta fiesta. ¡Qué maravilla! Ya estamos terminando. La importancia para todo el mundo de la fiesta de Sukkot. Ahora vamos a ver un audio. No vamos a ver el audio, vamos a oírlo. Pero sí vais a ver la imagen donde vamos a mostrar este audio. Primero quiero leeros esto de aquí abajo, porque esto está extraído de Radio Sefarat. ¿Qué era Sefarat? ¿Sabéis qué es Sefarat? ¿Cómo? Es España. Sí, España era llamada Sefarat por los judíos que vivían allí, y aún ahora se conoce como Sefarat. De ahí que los de toda la península básicamente ibérica son conocidos como sefarditas, los judíos que vivían allí, y que cuando hubo la expulsión por parte de los reyes católicos, haciendo una gracia de las suyas, pues muchos se fueron a otros lugares distantes. Mirad esto. Aquí dice, hablemos de la Biblia con Ired Green, que es quien presenta esto. Los pueblos gentiles vendrán a celebrar la fiesta de Sukkot. Interesante lo que está diciendo, los pueblos gentiles vendrán a celebrar la fiesta de Sukkot. No solo habla de los judíos. Desde Jerusalén saldrá la bendición de las lluvias, que llegará solo a los pueblos que vengan a reconocer al verdadero Dios. ¿Os acordáis que ayer dijimos algo? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Isaías. Y esta es la esperanza que ellos tienen, que todo el mundo gentil al final, que quede vivo después de los castañazos que van a haber muertos a montones, los que queden, van a ser salvos junto con esos otros que se añadirán a ellos celebrando Sukkot, tabernáculos. Y creen que ese texto bíblico de Isaías se aplica a ese momento de la historia en el cual aparecerá el Mesías y todos juntos van a concentrarse en Jerusalén para rendirle tributo al Señor.
el engaño satánico perfecto, la trampa perfecta. Y veis todo relacionado con la bendición de las lluvias. Zacarías pone un gran énfasis en la obligación de celebrar la fiesta de Sucot, ya que con esto manifestarán los pueblos su fe en Dios. Sucot es la fiesta que al mundo se juzga sobre el agua. Por tanto, Jesús es el que va a juzgarlo todo y no se dan cuenta de lo que están haciendo y diciendo. Es impresionante, impresionante. Pues me gustaría que oyeseis este audio de la fiesta de Sucot, que ellos mencionan en Zacarías capítulo 14, que allí aparece. Estad atentos porque dura un rato, empieza con una música de Händel, que todos la conocéis, de sobras. ¿Cuál es la música más conocida de Händel? Tiene un título, ¿cómo? El Mesías, ¿no? Y ya sabéis que si dice el Mesías, ¿a quién se refiere? A Jesús. Pues ellos empiezan curiosamente utilizando esa sinfonía del Mesías para explicar esto de Sucot. Y ellos no creen en Jesús. Vamos a oírlo. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Zacarías capítulo 14. Los tres capítulos últimos, 12, 13 y 14, tienen en común la descripción de Jerusalén en el día del Dios Todopoderoso. En el capítulo 12 se describe la fulminación de los enemigos que rodeaban y atacaban a la ciudad. En el capítulo 13 se describe cómo serán destruidos la mayoría de ellos por el mismo Dios. En el capítulo 14, Dios reúne lo que queda de los pueblos y después de su derrota, ellos vienen para adorar a Dios a Jerusalén. El profeta anuncia la devolución de los bienes arrebatados al pueblo durante muchos años. Dice en el versículo 9, «Y Dios será rey sobre toda la tierra. En aquel día Dios será uno y uno su nombre». Con este versículo cerramos una canción de alabanzas al Señor y terminamos cada día los rezos. Los pueblos gentiles vendrán a celebrar la fiesta de Sucot. Desde Jerusalén saldrá la bendición de las lluvias, que llegará solo a los pueblos que vengan a reconocer al verdadero Dios. Zacarías pone un gran énfasis en la obligación de celebrar la fiesta de Sucot, ya que con esto manifestarán los pueblos su fe en Dios. Sucot es la fiesta que al mundo se juzga sobre el agua. En la Mishnah de Rosh Hashanah 1, tema 2 leemos: El mundo será juzgado en 4 tiempos. En Pesach, sobre el grano. En Shmini Atzeret, último día de Sukkot, sobre los frutos del árbol. En Rosh Hashanah, todas las criaturas del mundo desfilan frente a él. En la fiesta de Sukkot se decide sobre el agua. Ya el rey Salomón pedía agua para el pueblo de Israel y también para los otros pueblos de la tierra, como podemos ver en el libro Primero de Reyes, capítulo 8. La fiesta de Sukkot tiene 2 aspectos. Uno, el histórico nacional, porque al salir de Egipto vivían en Sukkot o cabañas, y es la fiesta de la recogida de frutos en la tierra de Israel. El segundo
es universal. Todos los pueblos celebrarán la fiesta de Sukkot. La redención no será solo de Israel, sino que toda la humanidad encontrará el camino a Dios y se colmará el templo de sacrificios de gratitud. Gracias. Pues ya habéis oído, ¿no? ¿Os dais cuenta del engaño satánico tan perfecto que se prepara? Sabéis que el propio Netanyahu, el presidente de Israel en la actualidad, bueno, el primer ministro, hace tiempo, y eso lo mostramos en una conferencia hace unos años, se le preguntó si creía que Israel iba a ser atacada por otros pueblos, especialmente por Rusia. Y él dijo, claro que sí, está escrito en la Biblia, en la Torá, en su libro. Hacía referencia a Zacarías también. Ellos saben que Israel va a ser atacado. Creen en la literalidad de esos textos aplicados a la nación del Israel actual. Y gracias a ese plagio satánico van a confundir a la gente, y algo que va a suceder, que va a ser una masacre impresionante, una guerra tremenda en ese lugar donde implicará muchas naciones, y es lo que nos describe Daniel 11, versículos finales, aunque a muchos adventistas esto no les quiera entrar aquí y en otros textos. Y va a haber una limpieza tremenda. Cuando digo limpieza, es limpieza literalmente, muertes a montones. Y los que queden quieren que todos se junten en ese lugar para adorar, porque los que queden van a aceptar a alguien y va a ser al Mesías. Satanás aparecerá en unos momentos determinantes de la historia, en unos momentos en los cuales la gente necesitará un salvador ante tanta desgracia, y van a quedar cautivados los que queden vivos. ¿Os imagináis al pueblo de Dios diciendo, no, ¿qué hacéis? Que ese es Satanás, que no es Jesús. ¿Os van a hacer caso cuando vean a este pretendido Mesías hacer milagros, sanando gente, hablando con una bondad tremenda, con una mirada de amor cautivadora, con un porte digno? Nos dirán que estáis locos, que sois enemigos del Mesías, por tanto sois nuestros enemigos de nuestro Salvador. ¿Y a por quién irán? Satanás mismo dirá que hay que exterminar al pueblo de Dios, al que guarda el sábado, porque todos van a cambiar de día de reposo, incluso los judíos de ahora, porque Satanás dirá que el día del Señor se cambió al domingo, y todos como borregos aceptarán el domingo, incluido ellos que son tan extremos también en el sábado. ¿Os dais cuenta de la importancia de los sentidos? Si os dice está aquí, está allá, no vayáis. ¿Por qué? Porque solo que vayáis vais a quedar cautivados, hipnotizados. Y cuando hay algo que entra por los sentidos, ya estás. Y Satanás lo sabe. Por eso debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer la profecía, el futuro, porque todo depende de la buena interpretación profética. De lo contrario estamos perdidos. ¿Y dónde hay buena interpretación profética en la actualidad? Si ninguna denominación está diciendo lo que se nos viene encima con detalle. Prácticamente estamos perdidos, Si no vamos a buscar la verdad a fondo, estamos perdidos, porque las denominaciones no nos la van a dar. Y eso es responsabilidad de todos. Aquí no podemos columpiarnos en lo que dice uno o lo que dice el otro, o porque lo diga tal será verdad. No. Debemos buscar por nosotros mismos, pidiendo en oración que el Espíritu Santo nos guíe para saber discernir. Y debemos buscar lo que creen unos, lo que creen otros, lo que hay escrito, para saber distinguir y poderlo decir al mundo. Os van a engañar del todo. Y el ecumenismo, ¿por qué creéis que es? ¿Por qué el Papa está dando tantos viajecitos y haciendo tantas cosas? Porque está queriendo unir a todos bajo un mismo
tabernáculo bajo un mismo paraguas. Y nosotros sabemos la verdad. Pues ya va siendo hora que la digamos fuertemente. El mensaje del cuarto ángel es el fuerte pregón. No es decir las cosas un poquito y se acabó y flojito para que nadie se alarme. Es decir las cosas con potencia, porque si no la gente no oirá. Y la gente necesita ver las evidencias y debemos presentar las pruebas de lo que decimos. Y los que sean sinceros de verdad van a aceptar lo que Dios dice. Los que hay algo en ellos que no quieran cambiar, que quieran seguir R con lo mismo, a pesar de que crean una gran porción de la verdad, ¿sabéis que un solo error doctrinal nos va a llevar a la perdición al final? Porque un error doctrinal nos lleva a otro y finalmente nos desvía de Dios. No podemos ser ignorantes. Evidentemente somos ignorantes de muchas cosas, pero al respecto de lo que atañe a nuestra salvación debemos conocer. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios. Y el espíritu de profecía manifestado en el lenguaje no se dio porque sí, ni es un timo, ni tonterías que van diciendo. Son vitales para el pueblo de Dios del último tiempo, donde se nos da los detalles de muchas cosas que necesitamos conocer ahora y que antes no era necesario porque la gente no iba a llegar a los días finales, se iban a morir antes. Pero nosotros vamos a vivir esos momentos. De hecho, ya estamos viviendo en la etapa final. ¿Cuántas cosas a mí personalmente me hubiesen pasado por alto si no hubiese conocido los escritos de Ellen White? No hubiese sabido encajar muchas cosas. Gracias a sus escritos, gracias a Dios, es posible conocer detalles que nos son vitales para destapar las artimañas de Satanás. Por eso os insto a todos, no os conforméis solo con leer un capítulo de la Biblia al día, un poco de oración y ya está. No. Estudiad a fondo la Biblia. Estudiad a fondo los escritos de Ellen White. Indagad por vosotros mismos, siempre en oración. Y veréis que el Señor os va guiando, porque lo hace con todo el que es sincero y busca la verdad. El tema termina aquí. Esto va a ser la tercera parte. Y esto es lo que os decía precisamente esta imagen. Lo que llevan, ¿veis que parece un limón? Pero no es un limón. Seguiremos porque vamos a ver mucha más información que tiene que ver con Sukkot, pero información impresionante, extensa, pero que normalmente desconocemos. Y vamos a ver, gracias a lo que ya sabemos que en verdad significa Sukkot, gran importancia a muchos datos que ellos no perciben. Incluso cristianos, judíos mesiánicos, perciben muchas cosas, pero hay otras que pasan desapercibidas, pero que ellos llegan a conclusiones tremendas que nos pueden también ayudar a nosotros. Una vez más, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero gracias a Dios que da luz para poder conocer, porque lo necesitamos. Necesitamos esa lluvia, y haré. Ángel se acordará mucho de esto. El agua bendita, que no es la de los curas salpicando y esas cosas, no. Es Jesús mismo, nuestra agua, nuestra vida. La bendición solo lo van a recibir los del agua, los de Cristo. Pues que Dios nos ayude a seguir indagando, profundizando. Y ahora vamos a tener un descanso. En ese descanso tenéis convivencia y después tenemos el almuerzo, teóricamente. ¿Sí? A la una, bien. Pues tenéis 1 hora y media, o bien tenéis una alternativa. Hacemos un rato de bla 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 y disfrutar, y después podemos tener una escuela sabática. ¿Qué os parece? Una lección de escuela sabática. La va a presentar Fanny. La va a presentar Fanny, pero vosotros vais a participar, ¿eh? No se trata solo de... No. Tenemos otro micro y si formula alguna cuestión o alguien quiere comentar algo, eso sí, os vamos a pedir que por favor seáis muy breves, que no hagáis un meeting, porque si cada uno hace un meeting no vamos a terminar ni mañana. Entonces, sed concisos, puntuales en lo que queráis expresar,
y pensad que otra persona puede pedir también el diálogo, ¿no? Pues vamos a hacerlo así, ¿de acuerdo? Vamos a terminar primero con una oración. Si os podéis poner en pie, por favor. Padre nuestro, una vez más, Señor, estamos muy agradecidos por la felicidad que nos das. La felicidad de saber que podemos ser salvos solo por gracia, sin mérito alguno. Y esa confianza en la salvación que nos das nos tiene que hacer trabajar para ti. No solo hacia los demás predicando, sino sobre todo primero, antes que nada, buscando la perfección en nosotros mismos. Pero no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo nos vaya llenando y guiando a hacer lo correcto en nuestras vidas. Saca de nosotros todo lo peor, Señor, todo lo que hay que es indigno de un cristiano. Ayúdanos a ser como tú quieres, a reflejar tu carácter. Y ahora ayúdanos a compartir estos momentos de alegría con todas las personas que has unido aquí. Y que aún nos quedan esta tarde y mañana, donde vamos a tener la gran fiesta que se va a añadir a todo lo de aquí, los bautismos, la gran fiesta que se va a celebrar también en el cielo por ellos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a estar siempre firmes en la fe, y alabado sea por todo lo que haces por nosotros. Cuida de todo tu pueblo y únenos siempre en un mismo sentir. En el nombre de Jesús y por el perdón de todos nuestros pecados te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.